con neuronas sensitivas olfatorias que conforman el primer par craneal. La reunión de esta sinapsis entre las neuronas sensitivas olfatorias, las células mitrales y las células en penacho van a formar unas estructuras que se ven en la lámina como redondeadas, que se llaman, dale la anterior, por favor, que se llaman glomérulos olfatorios. Estos glomérulos olfatorios están localizados en los bulbos olfatorios y además contienen también un tipo de células que se llaman células periglomerulares, que también son neuronas realmente. Las células periglomerulares son neuronas que tienen una función inhibitoria para poder discriminar y percibir los olores de una manera más precisa. Las células periglomerulares, además, en vecindad, otro grupo de células, más células granulosas, con las que también hacen sinapsis recíprocas eh, laterales con que son las células mitrales y las células en penacho. Entonces, en los glomérulos olfatorios vamos a encontrar, en primer lugar, la sinapsis de los axones que conforman el primer par con las células mitrales y las células en penacho. Y además encontramos otros dos grupos de células que son las células periglomerulares y las células ejercen fenómenos de inhibición entre las sinapsis que se dan con el primer par craneal y la célula piramidal, célula en penacho. Poder hacer una inhibición lateral y oler para que los olores se activan de una manera mucho más precisa. Además, es importante destacar que en toda esa estructura sináptica que caracteriza a los olfatorios, vamos a encontrar circuitos nerviosos básicos o interacción entre estas neuronas a través de la liberación de neurotransmisores. Entonces, las células mitrales o las células de penacho excitan a las células de la granulosa porque liberan glutato, ¿ok? Entonces, las células mitrales y las células de penacho liberan glutamato para excitar a las células de la granulosa. Y por otro lado, las células de la granulosa a su vez van a inhibir a las células eh, mitrales y las células en penacho porque producen GABA, como se ve en la lámina. Entonces, las células de la granulosa no se caracterizan porque tienen escasos axones y ejercen sinapsis recíproca con las dendritas laterales que tienen las células mitrales y las células en penacho. Ya sabemos que estas células van a liberar glutamato, mientras que las células del gran GABA van a hacer los procesos de edición. De esta manera, pues el epitelio olfatorio eh, puede, desde el punto de vista histológico, diferenciar, identificar diferentes adiciones, ¿no? Además de las terminaciones provenientes, digamos, del primer par por la neurona sensitiva, en el epitelio olfatorio también recibe inervación del quinto craneal, del trigémino, y estas fibras que recibe el epitelio olfatorio procedentes del quinto par craneal le van a conferir eh, al epitelio olfatorio la capacidad de tener una especie de terminaciones nerviosas libres que hace que determinadas sustancias irritantes que inhalamos causan dolor. A todos nos ha pasado que a veces la exposición a una determinada sustancia es muy volátil. En lugar de generar un olor específico,
nos va a producir dolor. Esto se debe precisamente a que el epitelio olfatorio también está inervado por el quinto par craneal. Además, eh, hay ciertas sustancias que contienen, por ejemplo, derivados de las plantas como el mentol, sustancias mentoladas, que si las inhalamos muy cerca de nuestra fosa nasal o en una alta concentración, además de generar olor, también van a producir una sensación desagradable, de una sensación mentolada, pero como es tan intensa, puede dar dolor. Igualmente, la inhalación del hipoclorito, o sea, del cloro, cuando está muy concentrado, puede acompañarse de una sensación dolorosa y está dado por el quinto par craneal. Por otro lado, cuando nosotros inhalamos sustancias irritantes o determinadas olores que tienen concentraciones químicas diferentes o altas concentraciones químicas de diversas sustancias y que se pegan a los receptores odoríferos a través del moco, podemos desencadenar otras respuestas como son los estornudos, el lagrimeo e incluso la tos, o incluso reflejos en donde cuando olemos alguna sustancia que tiene una determinada composición química, hacemos como una especie de pausa respiratoria, una inhibición respiratoria. Esa es otra característica que tiene inervación del epitelio respiratorio. Entonces, como lo vemos en esta lámina que acaba de proyectarse, vemos magnificado el, el dentro de ese epitelio olfatorio lo que es el bulbo olfatorio. Nosotros, los seres humanos, somos mamíferos, eh, pero nos distinguimos de otras especies animales porque somos seres microsmáticos. O sea, tenemos un epitelio respiratorio, un epitelio olfatorio que mide aproximadamente o tiene un tamaño aproximado de 10 centímetros cúbicos, perdón, 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros cuadrados es lo que mide más o menos, es lo que representa en la superficie de nuestro epitelio eh, respiratorio. Y bueno, nosotros tenemos la capacidad de discriminar muchos olores, pero existen especies animales que se llaman que tienen un sentido del olfato que se llaman, que les confiere la propiedad de ser macrosmáticos, porque su epitelio olfatorio es mucho más grande y esto les permite discriminar muchísimos más, más olores, ¿ok? Y comunicarse incluso para la sección de feromonas, lo que es el parentesco, la reproducción, la caza, lo que es los animales que son depredadores, tienen epitelio olfatorio macrosmático. Y esto está íntimamente relacionado con la función que desempeñan, ya les dije, reproductiva o depredadora. En, a ver, el ser humano, pues, como decía, en su cavidad nasal, muy cerca en la parte superior y cercana a la tabique nasal, entonces, ese epitelio olfatorio va a tener un área de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Y como les decía, somos microsmáticos, ¿ok? Mientras que los macrosmáticos, entonces, esta superficie es mucho más grande y tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado. En la lámina que está proyectada, vemos la parte superior del epitelio olfatorio, en donde se ve lo que es el bulbo olfatorio. Eh, podemos, no podemos dejar de recordar que en el bulbo olfatorio están las que se encuentran, son las células malmitas y las células en penacho, con las cuales va a hacer sinapsis las células bipolares sensitivas olfatorias que provienen desde ese epitelio olfatorio y que estas
van a hacer sinapsis con ella y forman los glóbulos olfatorios. Además, aunque no está en la lámina, en estos glóbulos olfatorios entonces también están las células periglomerulares y las células de la granulosa. La sinapsis que son excitantes liberando glutamato y otras inhibitorias liberando GABA. Fíjense cómo de las células mitrales y de las células adenoides, bueno, no sé por qué, porque yo tengo, si me oye, no sé, por favor. Lo último se le escuchó muy entrecortado, doctor. Voy a volver a repetir. Si necesitan que vuelva a repetir, me dicen que en la lámina estoy viendo en el extremo izquierdo, un bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio, ahí lo vemos magnificado. Se ven principalmente los dos tipos de células que están dentro del olfatorio, que son neuronas. Son neuronas. Están las células mitrales, las células del penacho. Allí faltan las células periglomerulares, las células de la granulosa. Ya sabemos que la sinapsis que están entre el primer par craneal procede de reunir las neuronas sensitivas olfatorias. No sé entonces cómo hacer. Si no lo escuchan, o sea, no puedo hacer nada. O sea, No sé si es por su internet, doctor, si de repente se desconecta y se vuelve a conectar. no sé, ajá, pero ¿cómo hago? ¿Me salgo? Al Wi-Fi, o sea, revírselo a ver si es la conexión a lo mejor, porque hace interferencia de momento. Se le escucha perfecto y de repente Pero deja de... pero el Wi-Fi está, no sé, a menos que me vaya a otra parte de la casa. Ya. Me voy a Por lo otra menos, parte. por lo menos ese último se le escuchó bien. No sé si, yo creo que ya puede continuar. Ajá, ahora me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, allí se le escucha Sí, Doc, perfecto. se escucha mejor. Pero Doc, si tiene la posibilidad de acercarse más al Wi-Fi, también sería bueno porque así se escucha más, se escucha mejor. Pero que, bueno, déjeme ver si en la... Déjame ver, me voy a mover de acá. Un segundo. Me estoy moviendo. Que está el repetidor más cerca, allá va. Delia, ¿me puedes auxiliar acá con el cable de la computadora? El mouse para la cocina, porque no, para el comedor. Ya. Ese, Tienes que bajar la voz. ya. Ya, necesito que hagan un poquito de silencio ustedes. No sé, ajá, ahora aquí no sé si me oyen igual o... Sí, Doc, ahí está mucho mejor. Bueno, por Se ahora le, se le escucha bien, no se escucha se le recortado. escucha más claro, sí. Ok, bueno,
que en la lámina se observa en el extremo superior izquierdo el bulbo olfatorio, un bulbo olfatorio en donde identificamos dos tipos. Ahí se ven los dos tipos de células, las células mitrales y las células en penacho, que son las células, son neuronas con las cuales el primer par craneal hace sinapsis. Ya sabemos que liberan glutamato y tienen además unas neuronas que son inhibitorias, que son las células de la granulosa que liberan GABA, y las células periglomerulares que permiten hacer los procesos de inhibición lateral para que la percepción del olor sea bien discriminada. ¿Ok? Ahí no se ven, pero sabemos que están dentro de los circuitos nerviosos básicos que están en el bulbo olfatorio y que conforman los llamados glomérulos olfatorios. Ahora bien, esos bulbos olfatorios, fíjense cómo los axones de las células mitrales y de las células en penacho se van a reunir para formar una estructura llamada estría olfatoria lateral o fascículo olfatorio lateral. Esta estría o fascículo olfatorio lateral entonces va a estar conformada por la reunión de los axones procedentes de las células mitrales y de las células en penacho para dirigir toda esa información sensorial una vez que se han producido los potenciales de acción en estas células. Toda esta información nerviosa va a ir dirigida a la corteza olfatoria. La corteza olfatoria es bastante compleja porque tiene 5 estructuras a donde llegan estos axones. Si detallamos la lámina, vamos a ver en primer lugar las células en penacho. Las células en penacho van a través de la estría olfatoria lateral a llegar hasta 2 partes de la corteza olfatoria. En primer lugar, algunos axones van a buscar los cuerpos de las neuronas localizadas en el núcleo olfatorio anterior. Y además, también esos axones que parten de las células en penacho van a buscar otra estructura de la corteza olfatoria que se llama tubérculo olfatorio. ¿Okay? Del núcleo olfatorio anterior, fíjense, parten axones que van a otra estructura que se llama bulbo olfatorio contralateral. ¿Ok? Ahora bien, si detallamos la lámina, vemos que las células en mitral o las células mitrales, sus axones son capaces de llegar a todos los niveles de la corteza olfatoria, al núcleo olfatorio anterior, al tubérculo olfatorio, a la corteza llamada piriforme, a las estructuras que conforman el sistema límbico, como es la amígdala, y a la corteza entorrinal. ¿Ok? Las células mitrales entonces van dirigidas a todas las 5 estructuras de la corteza. En cambio, las células en penacho solo van al núcleo olfatorio anterior y al tubérculo olfatorio. Ahora bien, ¿qué pasa con cada una de estas estructuras? A donde llegan estos axones, tanto de las células en penacho como las células mitrales. Por ejemplo, los axones que reciben o que confluyen en los cuerpos neuronales que están en el tubérculo olfatorio, de allí salen fibras axonales que van al tálamo. Ya hemos visto que el tálamo entonces dirige toda esta información sensorial y la lleva hasta la corteza órbitofrontal, que forma parte de la neocorteza para poder hacer la discriminación de los olores. Otras fibras que ya no vienen de las células en penacho, sino solo de las células mitrales, igual van a la corteza piriforme, luego al tálamo y a la corteza órbitofrontal. Otras fibras de las células mitrales van a las estructuras de la amígdala y de la amígdala proyecta axones hacia el tálamo, proyecta axones también a la corteza frontal, igual que lo hace el tubérculo olfatorio, igual que lo hace la corteza piriforme, y además la amígdala es muy importante que hace unas proyecciones axonales hacia el hipotálamo.
y por eso es que la percepción de algunos olores puede desencadenar algunas respuestas relacionadas con el sistema nervioso autónomo por la relación que tiene la amígdala con el hipotálamo. Y por otro lado, muy importante recordar que los axones de las células mitral van a llegar a la corteza entorrinal, y de la corteza entorrinal igual, axones hacia el tálamo, axones a la corteza frontal. Y aquí hay un dato sumamente importante, que la corteza entorrinal envía información a la estructura del hipocampo, que es donde nosotros tenemos el almacenamiento de la memoria. Por eso cuando percibimos determinados olores, podemos asociarlos con situaciones previas, o sea, con los recuerdos. La percepción de un olor desagradable, o sea, la percepción de un olor puede desencadenar sensaciones, emociones agradables o desagradables, y esto está relacionado con la amígdala. Pueden bajarle volumen a los teléfonos. Y además, también nosotros percibiendo los olores podemos entonces recordar, y esto tiene que ver con la conexión entre la corteza entorrinal y el hipocampo. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuál es la zona de nuestro sistema nervioso central que se encarga de la discriminación del olfato, entonces nuestra respuesta debe ser la corteza orbitofrontal y la corteza frontal. Son las zonas que se encargan de la discriminación consciente de los olores. Hay algo sumamente importante que debemos de recordar. A partir de todas estas regiones, la información viaja directamente hasta la corteza orbitofrontal y frontal, y lo hace utilizando como compuerta el tálamo. La corteza orbitofrontal y la activación de toda esta vía de la olfacción tiene una característica que es muy peculiar, que ocurre más del lado derecho. Por lo tanto, la representación cortical del olfato no es simétrica, es asimétrica. Nuestra corteza frontal y orbitofrontal derecha está más especializada en la percepción de los olores. Entonces, la representación cortical del olfato es asimétrica. Si detallamos la lámina, en la parte superior hablan de un bulbo olfatorio accesorio. Eso no es en los humanos. Eso es en algunos mamíferos como roedores, que tienen un bulbo olfatorio accesorio con un grupo de células mitrales en donde van a confluir axones procedentes de un órgano que tienen estos animales en las fosas nasales, que se llama órgano vomeronasal, que les permite, lo que les decía previamente, discriminar, por ejemplo, lo que son los olores de otros animales o las feromonas para la reproducción o para ser depredadores. Pero el ser humano no tiene órgano vomeronasal ni tampoco tiene bulbo olfatorio accesorio. Le podemos dar a la otra. Ok, si quieres le das a toda la lámina para... Ok. Entonces, la recepción, la percepción de los olores depende de que en esos cilios que tienen las neuronas sensitivas, olfatorias, bipolares, que se proyectan hacia el epitelio olfatorio, vamos a encontrar los receptores odoríferos o los receptores de los olores. Estos receptores odoríferos son estructuras proteicas que están representadas por secuencias de aminoácidos en su estructura bioquímica, y que ellos actúan a través de una proteína G.
Entonces, la unión de una molécula odorífera a el receptor odorífero utilizando el moco producido por las células sustentaculares hacen que la molécula odorífera se acople a la proteína G y desencadene una cascada enzimática de señalización que utiliza como segundo mensajero el AMP cíclico. Activa la adenilato ciclasa porque se separan las unidades alfa, beta y gamma, y es la unidad alfa la que se encarga de activar la adenilato ciclasa, aumentar el AMP cíclico y abrir los canales catiónicos que van a permitir que aumente la permeabilidad a estos grupos neuronales, a cationes, sobre todo al sodio y al calcio. También describen que al potasio, generando en estos receptores odoríferos los famosos potenciales de receptor graduados receptores potenciales de acción, potenciales de receptor graduados, que como hemos visto en las clases previas, producen cambios en la distribución iónica de la membrana, pero que necesitan, según la intensidad del estímulo, llegar a un umbral. Y al llegar a este umbral, se va a desencadenar la apertura de canales de cloro que son activados por el calcio que entra. Es decir, casi todos los órganos de los sentidos van a tener particularidades diferentes en relación a cómo se generan los potenciales eléctricos en los receptores. En este caso, los receptores odoríferos ya sabemos que están acoplados a proteína G y que la proteína G, al activarse, va a separarse las tres unidades, alfa, beta y gamma. La alfa es la que va a hacer que se active la adenilato ciclasa, aumente el AMP cíclico, y el AMP cíclico abre los canales iónicos para el sodio, el potasio y el calcio. Y se genera el potencial de receptor graduado, o sea, localizado. En la medida en que el estímulo odorífero aumente, va a entrar mucha más cantidad de calcio, y este calcio a su vez va a abrir los canales de cloro y se va a generar la despolarización de la célula. O sea, son particularidades que tienen estos receptores. O sea, que es la entrada de calcio la que va de calcio y de sodio, pero bueno, la literatura hace énfasis en que más es el calcio, que lo hace la despolarización, y esto o se alcanza o se sobrepasa el umbral del potencial del receptor, desencadenando un potencial de acción en el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Le damos a la otra. Aquí lo vemos como el receptor de la sustancia odorífera está expuesto, digámoslo así, hacia la externa, en donde se pega el receptor odorífero gracias al moco. Luego tiene las tres unidades. La unidad alfa se separa y es la que activa la adenilato ciclasa, aumentando el AMP cíclico, y ahí la lámina como se abren las compuertas para el calcio y para el sodio. Y esto es lo que genera la despolarización y el potencial de acción. Vamos a la otra. Marielis. Ya la cambié, pero no lo ha transmitido. ¿Qué pasará? Ajá. Ok, entonces, fíjense, entonces los receptores odoríferos tienen un umbral de detección, o sea, tienen el umbral que permite que se dé el potencial de acción. Entonces, ese umbral de detección va a ser diferente. Y
se refiere a esas concentraciones mínimas de una sustancia química que es posible que nosotros podamos detectar. Va a ser diferente. Por ejemplo, no es igual el umbral con el que olemos la gasolina, que apenas con 0,3 partes por millón ya nosotros alcanzamos el umbral y podemos saber que es gasolina lo que estamos oliendo, o el queroseno 0,1 partes por millón, o el ácido acético, que fíjense, con 0,0016 partes por millón ya nosotros podemos percibir el ácido acético, o el ácido sulfídrico, que con una mínima cantidad nosotros alcanzamos el umbral de detección. Pero aquí hay algo importante, que hay sustancias que son letales para el organismo, como por ejemplo el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, que eh, la concentración letal que el organismo necesita para, o que la sustancia necesita para producir un daño en el cuerpo o la muerte incluso, este, es, está por debajo de lo que es el umbral de activación del receptor odorífero. Es decir, que su concentración letal está muy por debajo de la capacidad que tiene el receptor odorífero de detectarla. Entonces, por eso es que la gente puede estar expuesta en un área en donde hay monóxido de carbono y se intoxica, porque para el umbral para que nosotros detectemos el monóxido de carbono es muy, muy alto. O sea, nunca lo vamos a poder oler, ¿ok? Porque primero su concentración va a ser letal para nuestro cuerpo. No sé si me están entendiendo la idea. La gente que se queda dormida en un carro prendido, no, y o el, o la narcosis se pasó con la lámina. No sé, ya la vuelvo a colocar. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí se la escucho. Entonces, es como un espectro en donde encontramos que pues su umbral es muy diverso y que lo podemos detectar de acuerdo a su concentración, que es en partes por millón, porque es como son sustancias que entran a través de la vía respiratoria, pero tenemos el otro extremo, digámoslo así, de las sustancias tóxicas inodoras, o sea, inodoras, ¿no? Que la concentración de esas sustancias, el ejemplo de carbono, el cual necesita 74.000 partes sector odorífero, pero su efecto está por debajo. Por eso la gente se intoxica y se da cuenta. También otra característica de este sentido del olfato es la discriminación olfatoria. Y esta discriminación olfatoria es la que permite diferenciar todos los olores, y por eso es que la corteza olfatoria es tan compleja. Está representada por esas 5 estructuras. Además, las moléculas que representan los olores o que determinan o emiten los olores pueden tener cadenas carbonadas, pueden tener entre 30 a 20 átomos de carbono, y su estructura química, pues este número de carbonos o esta estructura cargada es lo que va a hacer la diferencia entre los olores. Unos olores van a ser mucho más intensos que otros, y bueno, los olores que
las sustancias odoríferas que vienen mezcladas con agua o que vienen con el agua van a tener un poder relativamente mayor de ser detectadas, igual que las sustancias que son liposolubles. Bueno, una característica importante de los receptores odoríferos, no importa que no esté en la lámina, es lo que vimos al principio del módulo, que algunos receptores tienen la capacidad de adaptación. Los receptores odoríferos en una persona que se expone continuamente a un olor, por ejemplo, un olor desagradable, la sección inicial del mismo va a ser muy intensa, pero en la medida en que pasa el tiempo y el epitelio olfatorio se expone al mismo olor, esa sensación va disminuyendo hasta que prácticamente ya finalmente no le va a dar el olor. Y eso se debe a que los receptores odoríferos sufren un proceso de desensibilización. Este proceso de desensibilización es conocido como adaptación del receptor. Hay la capacidad que tiene un receptor odorífero de unirse a las sustancias odoríferas está dada por una serie de proteínas que son elaboradas por las células también sustentaculares que hablábamos inicialmente que producían el moco. Estas células sustentaculares, una proteína que se llama proteína de unión o de fijación odorífera, que mide aproximadamente 18 kilodaltons y que está básicamente solo la encontramos en la cavidad nasal. Entonces, las células sustentaculares elaboran moco y elaboran la proteína que se llama proteína o sustancia de unión odorífera, ¿ok? Que permite pegar la estructura bioquímica de la sustancia que entra a la vía respiratoria a los receptores odoríferos que están en los cilios de las neuronas bipolares sensitivas olfatorias que conforman el primer par craneal. Ok, mencionábamos que un poquito de semiología, ¿no? Van a ver que en semiología van a enseñar a sentido y que van a ver anomalías de detección de los olores. Bueno, ya todos vivieron los que vivieron la experiencia con el COVID-19 vieron que las personas perdían la capacidad, la olfacción, tenían hiposmia o anosmia, es decir, no perdían el sentido del olfato en forma parcial o completa. Entonces, la anosmia es la incapacidad para la percepción de los olores y la hiposmia también se le llama hipestesia, hipestesia, es la disminución a la sensibilidad olfatoria. Yo prefiero decirle hiposmia porque es más fácil. Y bueno, esto puede ser por múltiples causas. Puede ser que el epitelio olfatorio esté sometido a un proceso inflamatorio, como lo vemos en las personas que sufren de rinitis alérgica o rinitis causada por algún virus. Cuando nos da gripe, por ejemplo, disminuimos la percepción de los olores, tenemos la hiposmia. O las personas que tienen algún defecto en la estructura de las fosas nasales o tienen alteraciones en los cornetes nasales, tienen alteraciones también en la percepción de los olores. Pero además, nosotros podemos tener anosmia o hiposmia si se daña, por ejemplo, la lámina cribosa o la formación o cualquier causa que altere las acciones que conforman los nervios olfatorios. Lo podemos ver en los traumas cráneoencefálicos o en algunos tumores que crecen por encima de la lámina cribosa en la fosa anterior del cráneo. Van a tener este tipo de manifestaciones. Pero lo más común ya sabemos que son las causas infecciosas virales y
algunos virus van a tener una predilección o por atacar las fibras nerviosas, como lo vimos con el coronavirus, con el COVID-19, tenía esa predilección de producir lesión de las fibras nerviosas e incluso en forma prolongada, porque una vez que las fibras nerviosas se dañan, es muy difícil, o sea, el gusto, perdón, en este caso el olfato, va a tardarse en volver a la normalidad. Se puede tardar hasta meses, porque hay una lesión neuropática por la predilección que tiene el virus por las fibras nerviosas. También podemos tener una percepción alterada del olfato, que se llama disosmia, o sea, una percepción de los olores que está distorsionada. Generalmente esto se relaciona con problemas en los senos paranasales, como la sinusitis, y también puede ser que sea consecuencia de una higiene bucal que no está buena, o una sensibilidad mayor a la percepción de los olores, como es la hiperosmia. Y la hiperosmia, el ejemplo más característico es la mujer embarazada, que los olores le dan ganas, le dan náuseas, le producen náuseas por aquella relación que tiene con la región del sistema límbico y con el hipotálamo. Genera sensaciones desagradables que la mujer refiere cuando le dan determinados olores. Okay. Podemos proyectar el sentido del gusto. ¿Se escuchó hasta donde? Hasta las mujeres embarazadas. Ok, bueno. Que en las mujeres embarazadas puede haber hiperosmia, ok, que es como una sensibilidad exagerada a algunos olores y que le producen náuseas, le producen sensaciones desagradables, porque acuérdense la relación que tienen los axones de las células mitrales con el sistema límbico, con la amígdala, y la amígdala a su vez con el hipotálamo, y a su vez con lo que es la corteza con el hipocampo, la corteza entorrinal con el hipocampo. Y entonces por eso la asociación con algunos recuerdos también va a generar esa sensación desagradable. Ajá, no sé si Marieli puede volver a proyectar el gusto. Sí, lo que pasa es que se me cayó el internet en la laptop, pero ya lo estoy arreglando. Si no, Marieli, puedes pasar las diapositivas por el grupo y que uno de los muchachos las proyecte. Yo se las pasé. Yo me ofrezco a proyectarlas mientras tanto, ya las estoy abriendo.
Gracias, Marco, porque no me quiere agarrar el internet bien. Bueno, este grupo de receptores, este grupo ¿cómo se llama? De órganos de los sentidos, se llaman también esteroreceptores, porque los estímulos que logran activarlos son estímulos exógenos. En el caso del olfato, son todas las sustancias odoríferas. Y en el caso del gusto, vamos a ver que son todos, sustancias que entran a través de los alimentos a la cavidad oral. Por eso se le llaman también esteroreceptores. Ok, entonces, bueno, lo vas a poner a compartir, ¿verdad? Ok. Entonces, el sentido del gusto, el órgano del gusto, el gusto es un órgano sensitivo especializado que está constituido por aproximadamente 10.000 corpúsculos ovoides que se llaman bulbos gustativos. Estos corpúsculos ovoides miden aproximadamente entre 50 y 70 micras. Eso está mal escrito allí. Y lo importante, bueno, es ubicar que es un quimioreceptor y que es un esteroreceptor, porque es estimulado por sustancias exógenas que entran al organismo. Estos bulbos gustativos van a contener 4 tipos de células, ¿okay? Que son las células basales, las células oscuras, las células claras y las células intermedias. La vamos a ver en la próxima lámina. Células basales, células oscuras, células claras y células intermedias. Cada bulbo gustativo contiene entre 50 y 100 células de estas que hemos hablado, que realmente estas células son neuronas sensitivas, que son capaces de detectar los estímulos gustativos. Estas células van a poseer en su parte distal o apical, que se proyecta hacia unas estructuras redondeadas que están en la superficie de la lengua, que se llaman poros gustativos, y ese extremo apical de estas células que se comportan como neuronas sensitivas tienen una serie de microvellosidades, y estas microvellosidades son las que se ponen en contacto con las sustancias químicas que están en los alimentos. Entonces, las microvellosidades se proyectan hacia los poros gustativos, y los poros gustativos son como pequeños orificios que están sobre todo en la parte dorsal de la lengua y que exponen a las neuronas sensitivas que están en los bulbos gustativos al contenido de la cavidad oral, es decir, a las diferentes sustancias que están en los alimentos. Un bulbo gustativo recibe aproximadamente 50 fibras nerviosas. Cada bulbo gustativo recibe 50 fibras nerviosas y cada fibra nerviosa recibe impulsos de 5 bulbos gustativos. Vamos a darle a la otra para que veamos el bulbo gustativo. Entonces, más adelante debe estar el dibujo, ¿no? Pero bueno, las células, ya dijimos que el bulbo gustativo está constituido por 4 células: células basales, células oscuras, células claras y células intermedias. ¿Okay? Las células basales provienen de las células epiteliales que rodean al bulbo olfatorio y son las que permiten hacer un reemplazo o un recambio de las células
que están dentro del bulbo gustativo y que ya están envejecidas. Estas células tienen una vida media aproximadamente de 10 días. Además de encontrarse bulbos gustativos en la superficie dorsal de la lengua, también encontramos bulbos gustativos en la epiglotis, en el paladar blando, en la faringe y en las paredes de las papilas linguales. Vamos a la otra. Ok, entonces estas papilas linguales son muy importantes y ojo con esto, ¿no? Hay 3 tipos de papilas linguales, unas que están distribuidas más hacia la punta de la lengua, que se llaman fungiformes. Se llaman fungiformes porque semejan como un hongo. Son redondeadas en su superficie y allí en su superficie además encontramos el mayor encontramos los mayores las mayores partes de la estructura que están expuestas hacia las diferentes sustancias químicas que están en los alimentos. Es decir, que las papilas fungiformes se encuentran hacia la punta de la lengua y además son redondeadas y en su superficie es que encontramos, no a los lados, sino en su superficie es que encontramos que están en contacto con los poros gustativos. Las papilas fungiformes contienen 5 bulbos gustativos situados, como les decía, en la superficie, en la parte superior. Mientras que las papilas circunvaladas son mucho más grandes y conforman la llamada B lingual, que divide la lengua entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Las papilas circunvaladas, además, como vamos a ver, ellas contienen 100 bulbos gustativos y estos bulbos gustativos van a estar situados lateralmente, a diferencia de la fungiforme, en donde los bulbos gustativos están en su superficie. Se cayó la presentación. Y las papilas foliadas se encuentran en la parte posterior de la lengua. Estas papilas foliadas que están en la parte posterior de la lengua también contienen en su interior 100 bulbos gustativos y sus bulbos gustativos también están distribuidos lateralmente. Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Cómo se clasifican las papilas gustativas? Fungiformes están en la parte anterior, en la punta de la lengua. Sus bulbos gustativos están en la superficie, en la parte superior. Y mientras que las circunvaladas conforman la bilingual y las foliadas están en la parte posterior. Tanto las foliadas como las circunvaladas van a poseer 100 bulbos gustativos y ellos se encuentran ubicados lateralmente. No sé, se cayó la presentación. Ok, además encontramos un tipo de glándulas que se llaman glándulas de von Effner. Glándulas de von Effner. Son un tipo de glándulas que también son glándulas gustativas o cerosas. Ellas secretan la saliva en las hendiduras que rodean las papilas circunvaladas o foliadas. O sea que en la vecindad de las papilas circunvaladas o foliadas encontramos las glándulas de von Effner que secretan saliva en esas hendiduras que están entre las papilas circunvaladas y foliadas. Ok, entonces, no sé si le das a la otra para ver si ahí está el dibujo de las papilas. No sé quién está pasando las láminas, si es Marco, no sé.
Es la 18, ajá. Ok. Ahí están las glándulas de Bob Effner que les estaba mencionando, que son glándulas gustativas o cerosas que producen saliva en las hendiduras que rodean las papilas foliadas o circunvaladas. Y fíjense cómo allí distinguimos en la parte inferior las papilas fungiformes que tienen los bulbos gustativos en la superficie, las foliadas que están en la parte posterior de la lengua que también tienen los bulbos gustativos lateralmente y las circunvaladas que conforman la bilingual. Es muy importante esta lámina porque esta lámina nos permite ver la inervación sensitiva de la lengua, en donde los 2/3 anteriores de la lengua van a ser inervados por el nervio que se llama la cuerda del tímpano, que es rama del séptimo par o facial, mientras que el tercio posterior de la lengua es rodeada por el nervio lingual, rama del noveno par o del glosofaringeo. ¿Okay? Esto es muy importante que lo recordemos. La inervación sensitiva de la lengua. La inervación motora ya sabemos que está dada por el nervio hipogloso mayor. Le damos a la otra. La 19. Ok. En la 19, en esta lámina vamos a empezar a ver un poco lo que es la vía gustativa. Todas las fibras nerviosas que proceden desde, en ninguna parte vi, no sé, en las láminas anteriores, bueno, no, en las láminas anteriores debe haber alguna lámina en donde salga el bulbo olfatorio, el bulbo gustativo, perdón, un bulbo gustativo, no, 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 es en gusto, ajá. Creo que, bueno, el bulbo gustativo es una estructura redondeada en donde vemos en el interior sales, las células oscuras, las células claras y las células intermedias, las que se comportan como células gustativas o neuronas sensitivas van a ser las células intermedias, las células claras y las células oscuras. Son realmente las neuronas sensitivas desde donde parten las fibras aferentes, ¿verdad? Fibras sensitivas aferentes que se van a dirigir hacia el ganglio sensitivo, como vamos a ver ahorita en la vía del gusto. Bueno, lo importante es que estos bulbos gustativos tienen una proyección hacia el poro gustativo en donde encontramos los receptores mm, para los sabores, pues, o sea, en el poro gustativo hay unas prolongaciones en forma de microvellosidades que dijimos inicialmente para poder captar los distintos sabores. Y bueno, y las células, tanto células intermedias, claras como oscuras, van a ser las neuronas sensitivas, desde donde van a partir, como les dije, estos axones que van a conformar eh, los nervios aferentes gustativos que se van a dirigir hacia formar la vía del gusto. Después ustedes van a buscar la imagen o sea, las paso, pues, de lo que es un bulbo, este, un bulbo gustativo. En la base del bulbo gustativo están las células basales, que son las que les decía que reemplazaban al resto de las células cuando ya estaban envejecidas después de 10 días. Nos regresamos ahora a la lámina de la vía del gusto. Después de ese,
Ahí está la vía del gusto. Entonces, todas las fibras sensitivas que provienen de los bulbos gustativos, tanto de los 2/3 anteriores de la lengua a través de la cuerda del tímpano, rama del nervio facial, o del nervio lingual, del tercio posterior de la lengua por detrás de la B lingual, rama del nervio del noveno par craneal, el glosofaringeo. Todas estas estructuras van a ir a reunirse, a llegar hasta el tallo encefálico. ¿Ok? O sea, la ruta que utiliza la vía gustativa para llevar esa información sensitiva es de los 2/3 anteriores de la lengua, el séptimo par, del tercio anterior del tercio posterior de la lengua, el glosofaringeo. Pero también recordamos que habían receptores sensitivos en la epiglotis, en el paladar blando, en los pilares palatinos, también habían receptores gustativos, y esta información es recogida por el décimo par, por el neumogástrico. O sea que los nervios craneales que van a participar en el gusto, que van a encargarse de recoger toda la información sensitiva, son el séptimo par, el noveno par y el décimo par, que proviene de todo lo que es epiglotis, paladar blando, pilares amigdalinos. Y, a ver, desde allí parten todos esos axones para hacer la primera estación de relevo en los ganglios de cada uno de ellos. Por ejemplo, toda la información que procede a través de la cuerda del tímpano, de los 2/3 anteriores de la lengua, va a tener el cuerpo de la primera neurona localizado en el ganglio geniculado, ¿ok? Que forma parte del séptimo par. El tercio posterior de la lengua, el glosofaringeo, va a hacer estación con el cuerpo de la primera neurona que se encuentra en su ganglio respectivo, que es el ganglio petroso. Y toda la información de epiglotis, paladar y pilares amigdalinos a través del décimo par craneal van a hacer estación con su ganglio respectivo, que se llama ganglio nodoso. Okay. Luego de hacer estación con esta primera neurona salen fibras postganglionares. Estas fibras postganglionares se van a dirigir al tallo encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, para buscar allí en el bulbo raquídeo el área gustativa. Y esta área gustativa va a estar representada por una estructura que se llama ganglio del fascículo solitario. Ganglio del fascículo solitario, en donde está el cuerpo de la segunda neurona de la vía del gusto. Ganglio del fascículo solitario. Entonces, todas esas fibras postganglionares que parten del ganglio nodoso, del ganglio petroso y del ganglio geniculado van a hacer sinapsis con el cuerpo de la segunda neurona, que se encuentra en el ganglio del fascículo solitario, localizado en el bulbo raquídeo, o sea, en el tallo encefálico, donde están las áreas gustativas. Allí hacen, digamos que, la segunda sinapsis con el cuerpo de la segunda neurona, y de allí parten las fibras postsinápticas. Y estas fibras postsinápticas se van a reunir y van a viajar a través del lemnisco medial, a buscar el localizador ventral del tálamo, posteromedial ventral del tálamo. Allí está la tercera neurona de la vía gustativa. De ahí salen fibras postganglionares que se van a dirigir hacia la corteza gustativa, específicamente hacia una zona que se llama ínsula anterior y el opérculo frontal, que están ubicados rostralmente al área facial, por delante de la circunvolución prefrontal. ¿Okay? Eso es más que todo es área sensitiva, pues. Entonces, si a nosotros nos preguntan dónde está el área de discriminación del gusto, ínsula anterior y opérculo frontal, allí está la corteza gustativa.
si a mí me preguntan, ¿dónde está el cuerpo de la primera neurona de la vía gustativa? Ganglio nodoso para el nervio neumogástrico, ganglio petroso para el nervio facial o ganglio geniculado para el glosofaringeo. ¿Dónde está el cuerpo de la segunda neurona de la vía gustativa? En el ganglio del fascículo solitario, donde está el área gustativa, en el bulbo raquídeo. ¿Dónde está el cuerpo de la tercera neurona de la vía gustativa? En el tálamo, en el núcleo posteromedial ventral del tálamo. Y finalmente, ¿dónde vamos a hacer la discriminación del gusto? En la corteza gustativa, ínsula anterior y opérculo frontal. Así está constituida la vía gustativa, donde hacemos consciente las zonas de percepción consciente del gusto y discriminación gustativa, por supuesto, son corticales. Le damos a la otra lámina. Chao, Puchita. Nos vemos. Gracias. Ya te transferí, ¿oíste? Pórtate bien. Chao, Rica León. Gracias. Ojalá la muerda. Bueno, ahí se ve toda la vida. No, el perro está amarrado. Ajá, entonces ahí vemos en la lámina todo lo que les acabo de explicar. Los diferentes nervios, cuerda del tímpano, nervio lingual, ganglio petroso. No sé si lo vamos señalando allí. Que yo creo que yo no lo puedo señalar. Pero bueno, ahí se ve. Ajá. Ahí, esa es el glosofaringeo, ¿verdad? Su estación es el ganglio petroso. Arriba el ganglio geniculado, la estación para el séptimo par. Y abajo el ganglio nodoso, que es la estación para el neumogástrico. ¿Okay? Luego nos vamos al tallo, donde está el cuerpo de la segunda neurona, el ganglio geniculado, el ganglio del fascículo solitario, lemnisco medial hacia arriba, lemnisco medial, tálamo, ¿ok? Núcleo póstero medial ventral del tálamo, de ahí fibras postganglionares hasta la corteza gustativa, ínsula anterior y opérculo frontal. Okay. Le damos a la otra. Ok, entonces, curiosamente, el ser humano tiene 5 modalidades gustativas. 5 modalidades gustativas. El dulce, el agrio, ¿ok? El agrio está relacionado con la concentración de protones. Es decir, son las sustancias que nosotros percibimos como ácidas. El amargo, el sabor, el salado, que tiene que ver con las concentraciones, obviamente, de sodio. Y una modalidad gustativa que se llama umami. El umami es una modalidad gustativa despertada por las concentraciones de glutamato que hay en las comidas, sobre todo las comidas asiáticas, lo que es, por ejemplo, la salsa soya, toda la comida china que tiene ese color negro y que da el color, el sabor característico. Esa modalidad gustativa se llama umami. Es activada por la presencia de glutamato. ¿Ok? Dale a la otra. La otra lámina. Ok. Entonces, hay receptores para estas 5 modalidades gustativas y encontramos 2 tipos de receptores. Receptores controlados por ligando, que son receptores ionotrópicos, es decir, que cuando el ligando se une a ellos va a aumentar la permeabilidad a algún ion. Y ejemplos de receptores
controlados por ligando o ionoreceptores o ionotrópicos, son receptores para los sabores salado y agrio. El salado, como sabemos, es determinado por la presencia de cloruro de sodio y es un receptor que ante la presencia de cloruro de sodio hace que se aperturen los canales epiteliales de sodio, penetre el sodio, y la penetración del sodio es lo que va a generar el potencial del receptor y la despolarización. ¿Okay? Por otro lado, el sabor agrio, que es equivalente a decir los sabores ácidos, están determinados por la concentración de protones o de hidrogeniones, y también abren canales epiteliales de sodio. A través de ellos entran los hidrogeniones, mientras que los receptores metabótropos están representados por los sabores amargo y umami. Amargo y umami. Y los sabores dulces son receptores acoplados a un tipo de proteína G llamada gucducina. La gucducina es un tipo de proteína G en donde es la que permite que nosotros captemos el dulce. Entonces ahí los vemos, un resumen de cómo es la traducción de las señales de los receptores gustativos. El salado es a través de canales selectivos de sodio. El agrio es mediado por hidrogeniones y también que se hacen permeables cuando se abren los canales selectivos de sodio. El dulce, el receptor para el dulce es un receptor acoplado a proteína G, a una proteína G que se llama gucducina. Esto es muy importante. El amargo está también acoplado a proteína G, y el umami está acoplado, es un metabótropo y es activado por la presencia del glutamato. Ya lo dijimos que lo hay por ejemplo, en la comida china. La gucducina, que dijimos que era muy particular porque era la que permitía la percepción del dulce. Fíjense, es una proteína heterodimérica que es capaz de, cuando el dulce la activa, disminuir el nivel de AMP cíclico y aumentar el nivel de inositol trifosfato. Y este cambio es lo que ocasiona la despolarización del receptor. Le damos a la otra. Bueno, y ya para terminar, así como veíamos las anomalías del olfato, tenemos las anomalías de del gusto. La ageusia es la desaparición del sentido del gusto, cuando no percibimos ningún sabor. Esta ageusia puede estar relacionada con enfermedades neurológicas, así como las alteraciones del olfato. La ageusia también haya ageusia congénita, así como hay anosmia congénita. La ageusia generalmente está relacionada con problemas en la cavidad oral, problemas de origen odontológico, problemas en la lengua, en la superficie de la lengua, en los senos paranasales, o daño en la vía nerviosa, en la vía gustativa. Es una vía que es compleja, porque ya sabemos que tiene tres neuronas, localizada primero en los ganglios, la segunda neurona en el tallo encefálico, la tercera neurona en el tálamo. Es decir, que cualquier enfermedad que afecte, por ejemplo, la mielinización, o cualquier enfermedad que afecte las vías nerviosas que conducen esa sensación desde la lengua hasta el tallo encefálico, hasta el tálamo o hasta la corteza, pueden producir alteraciones del gusto. Entonces, la desaparición del sentido del gusto ya sabemos que se llama ageusia, pero también podemos tener hipogeusia,
es la menor sensibilidad gustativa. Igual está relacionada con enfermedades neurológicas, por ejemplo, enfermedades desmielinizantes, como es la esclerosis múltiple, o enfermedades inflamatorias de origen autoinmune que también ataquen la mielina de los nervios, enfermedades tumorales en el tallo encefálico, enfermedades isquémicas que afecten el tálamo o afecten también el tallo. Eh, la parálisis facial o parálisis de Bell, que también se llama parálisis facial periférica. Acuérdense que como hay la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua por la cuerda del tímpano, los pacientes que tienen parálisis facial periférica, donde se afecta toda la hemicara, ¿ok? Ellos pueden tener hipogeusia o alteraciones en el gusto. Recuérdense que la parálisis facial hay central y periférica. Cuando vimos la parte motora, mencionábamos que la parálisis facial central se caracterizaba es porque afectaba el tercio inferior, sobre todo que la reconocíamos desde el punto de vista clínico porque el paciente iba a tener desviación de la comisura labial y esta desviación de la comisura labial se da hasta hacia el lado sano porque los músculos sanos al contraerse son los que tiran o desvían la comisura hacia el lado sano, mientras que el lado, o sea, hay una asimetría facial, pero que afecta sobre todo en la parte inferior, en donde la comisura va a estar tironeada por los músculos que están sanos. Es decir, los músculos que están flácidos no van a ser como digamos la resistencia o no van a tener el tono que impida que haya esa tironeamiento hacia el lado sano de la comisura labial. ¿Y por qué no se afecta la parte superior de la hemicara en la parálisis de Bell? Porque ya dijimos que la región facial superior tiene una doble representación en la corteza cerebral motora, ¿ok? Y esa a través del córtico, a través de las vías que salen desde la corteza y van hacia los pares craneales motores en el tallo encefálico, entonces los nervios, los núcleos superiores de origen real del nervio del séptimo par tienen información cortical bilateral. ¿Ok? Entonces, por eso es que si hay una parálisis facial central, el paciente va a poder mover bien sus músculos orbiculares, va a tener una apertura y cierre normal del ojo, pero sus rasgos faciales, ya sabemos que la comisura va a estar tironeada en sentido hacia el lado sano. Mientras que en la parálisis facial periférica, allí sí vamos a encontrar que también se le llama parálisis de Bell, vamos a encontrar que toda la hemicara está afectada. El paciente no va a poder tener, va a tener la cara asimétrica, los surcos, el surco nasogeniano se va a borrar. Además de eso, va a tener problemas con con el cierre del lado afectado. Por eso, y además va a tener la digeusia. Entonces, entre la parálisis central facial y periférica. O sea, ¿por qué se da esa diferencia desde el punto de vista de la fisiología, de la neurofisiología? ¿Cuál es la explicación para eso? La mala higiene bucal también puede causar hipogeusia. El déficit de algunos micronutrientes que se llaman elementos traza, porque están en concentraciones muy pequeñas, como es el zinc, o la deficiencia de algunas vitaminas como la biotina pueden ocasionar alteraciones del gusto y el tabaquismo. Y la digeusia o la parageusia, que es una percepción aberrante, desagradable, distinta de lo que es el sabor. También esa digeusia puede estar relacionada con personas que fuman, que son fumadores crónicos
o que tienen sinusitis, o que tienen enfermedades neurológicas. Pueden tener o enfermedades que afectan, por ejemplo, la corteza en donde discriminamos el gusto, o sea, lo que es la ínsula anterior o el opérculo frontal. Por ejemplo, tumores o que afecten esa área cortical pueden tener la disgeusia o la parageusia. Hay por ejemplo, las personas que tienen depresión, que tienen alteradas las concentraciones de la serotonina o de la noradrenalina, que sufren de ansiedad o que sufren de depresión, pueden tener también alteraciones en el gusto, porque tanto la serotonina como la adrenalina eh, actúan como neuromoduladores que van a hacer que tengamos umbrales diferentes para la percepción del gusto. Por ejemplo, si una persona que está deprimida, que quizás tiene niveles bajos de serotonina, va a tener un umbral diferente para percibir los sabores. Entonces, a veces, por eso las personas que están deprimidas a veces también eh, dejan de comer, entre otras cosas, por su estado de ánimo y además porque la percepción del gusto está alterada, porque le falta uno de sus neuromoduladores para el umbral, que es la serotonina. Entonces, por eso a veces se pueden, mejoran cuando se les dan los medicamentos que inhiben la recaptación de la serotonina, como lo vimos en las primeras clases, que aumentaban la concentración de serotonina en la hendidura sináptica para que ella pudiera hacer sus efectos de modulación, por ejemplo, del estado anímico. Bueno, si hay alguna pregunta. No sé si escucharon hasta la parte final. Sí, se escuchó todo. Ok. Gracias, doctor. Quedamos Bueno, pendientes Laura, para el lunes. no sé si podemos ver, pudiéramos ver termorregulación por aquí, si se nos hace muy pesado verlo en la facultad. Ah, pudiera ser también. Ya no faltan termorregulación en Visión, sentido de la vista, visión y audición. audición y equilibrio. Audición, equilibrio y termorregulación. Alguien levantó la mano. Mendoza, creo. Bueno, ya vieron las cosas que tienen que hacer énfasis, ¿no? Perfecto. El lunes continuaríamos con visión. Exacto. El lunes vamos a ver el órgano de la visión, de la vista. El Ok, sentido de la chévere. vista. Ya le comparto las diapositivas. Ajá, ok. Bueno. Bueno, gracias. Entonces, Si ahorita está hablando, no se le escucha, doctor. ¿me escuchan? Ahora sí. Ajá, qué feliz tarde. El examen
para el viernes, ¿no? Sí, sí, para el viernes. Pedro pidió la palabra, no sé qué querrá preguntar. No, hombre, fue sin querer. Iba a darle like. Ah, ok.